Durante meses, los astrónomos nos aseguraron que 3I Atlas no sería más que un sobrecogedor sobrevuelo, un visitante interestelar inofensivo, que pasaría junto a Marte y desaparecería en la negrura. Pero el cosmos nunca hace nada inofensivo sin motivo. Y James Webb, nuestro ojo más avanzado en el vacío, acaba de entregar datos que ponen todo el guión patas arriba. Las cifras han cambiado. La trayectoria se ha desplazado. Y ahora, por primera vez, los científicos susurran lo único que nadie quería escuchar. 3I Atlas podría chocar con Marte. Pero esto no se trata solo de un cometa. Se trata de maniobras precisas, de impulsos rítmicos de gas, y de un objeto que se comporta menos como una roca y más como una nave espacial. Cuanto más te sumerges en los datos, más claro se vuelve. 3I Atlas no está a la deriva. Está siendo controlado, corregido, dirigido. Y el planeta rojo está directamente en su camino. Sea lo que sea, aún no ha terminado con nuestro sistema solar. Adentrémonos. Cuando 3I Atlas fue visto por primera vez el 1 de julio, parecía como cualquier otro intruso interestelar. Una mancha borrosa y veloz, con una coma luminosa, viajando a velocidades nunca antes registradas para un objeto entrante. Casi 87 kilómetros por segundo en relación con el Sol. A esa velocidad atraviesa la distancia entre la Tierra y la Luna en menos de 80 minutos. Pero lo que sacudió a los científicos no fue su velocidad, fue su comportamiento. Los cometas normalmente se frenan, se fragmentan o se estabilizan al acercarse al sistema interior. Pero 3I Palladium Atlas empezó a acelerar, de manera sutil pero constante. Y aún más inquietante, su trayectoria comenzó a estrecharse. Pequeñas correcciones de curso se hicieron evidentes. Y la coma del objeto, ese halo de gas y polvo, duplicó su brillo en cuestión de semanas. El análisis espectral reveló picos intensos de energía ultravioleta y una desgasificación de dióxido de carbono a ritmos jamás vistos en ninguna otra cometa. Se comportaba menos como un trozo helado a la deriva y más como un cohete dirigido. Y fue entonces cuando los sensores de campo profundo de Webb captaron algo que lo cambió todo. Impulsos rítmicos que provenían de la cola. No eran chorros caóticos de hielo derritiéndose al sol, sino empujes deliberados en intervalos perfectos de 17 minutos. Un patrón, una señal, una maniobra. Mientras el JWST, Gemini South, y el Jet Propulsion Laboratory de la NASA seguían rastreando el objeto, los números empezaron a contar una historia aterradora. Lo que una vez fue un casi roce, se convirtió en algo mucho más peligroso. La distancia de impacto revisada era de apenas 1.950.000 kilómetros de Marte, un suspiro en escala cósmica. Y lo peor, las simulaciones mostraban que incluso 10 kilómetros por segundo de velocidad añadida, una fracción de lo que ya se estaba midiendo en esos impulsos gaseosos, bastarían para desviar la trayectoria hacia un impacto directo. Piénsalo, solo un empujón, un susurro de impulso, y Marte se convierte en epicentro. Ese nivel de control nunca se ha visto en cuerpos naturales. Era como si 3I Atlas usara su propia desgasificación como micropropulsores, corrigiendo su aproximación como lo haría una nave. Más inquietante aún, esos impulsos estaban perfectamente alineados con el plano orbital de Marte. Los científicos ya no solo seguían un objeto, estaban presenciando cómo apuntaba. Y la ventana de impacto se estrechaba cada vez más. Entre el 19 y el 30 de septiembre, cualquier emisión podía ser la que lo empujara por el borde. Ya no eran teóricos aficionados ni entusiastas de la ciencia ficción quienes daban la alarma. El astrofísico de Harvard Avi Loeb y su equipo publicaron un artículo con una propuesta audaz. 3I Atlas podría ser una sonda construida. Y los datos parecían respaldarlo. Los rebotes de radar desde el orbitador marciano y las antenas de Goldstone devolvieron ecos metálicos, no firmas acuosas blandas de cometas comunes.
Fuentes internas de la NASA describieron esas señales de radar como nada parecido a lo que jamás habían visto. A eso se sumaron chorros verdes en forma de agujas, visibles en imágenes de aficionados con alta exposición. 3 haces luminosos convergentes hacia Marte, pulsando en sincronía con las emisiones. El cuadro se volvía innegable. Este objeto no se comportaba de manera natural. Loeb planteó un escenario aún más perturbador. 3 y Atlas podría estar apuntando deliberadamente a Marte, ya sea para estrellarse o, peor aún, para entregar algo. Sondas, señales, esporas, fuera lo que fuese, no parecía coincidencia. El acercamiento tenía intenciones quirúrgicas, y la humanidad estaba atrapada siendo testigo de una operación que apenas podía comprender. ¿Qué ocurriría si impacta? La respuesta desafía la imaginación. Con una masa estimada de 10.000 millones de toneladas y una velocidad de 57 kilómetros por segundo relativa a Marte, el choque liberaría más de 2 millones de megatones de energía. Miles de veces más que la mayor detonación nuclear en la historia de la Tierra. El cráter tendría 60 kilómetros de ancho y 5 kilómetros de profundidad, esparciendo escombros por la órbita marciana, algunos de los cuales podrían ser arrojados al espacio interplanetario e incluso llegar a la Tierra. Pero las consecuencias van mucho más allá de roca y polvo. Marte alberga decenas de activos científicos, rovers, orbitadores, experimentos de búsqueda de vida, registros climáticos de décadas. El impacto no solo destruiría máquinas, borraría décadas de ciencia, cegaría antenas de comunicación y quizá desataría una contaminación para la que no estamos preparados. ESA, Roscosmos, CNSA y JAXA iniciaron discusiones sobre defensa planetaria, no contra una flota alienígena, sino contra un solo objeto que se comportaba demasiado como un vehículo. Durante años, los científicos especularon que Marte pudo haber albergado vida, y que quizás aún la oculte bajo su corteza helada, lagos subterráneos, microbios dormidos, ecosistemas atrapados en el permafrost. Esa fue una de las principales razones para enviar tantos rovers y orbitadores. Pero si Atlas impacta, todo eso se convierte en una incógnita biológica. El calor extremo no solo evaporaría la superficie, rompería capas más profundas, exponiendo reservorios nunca alcanzados. Y si 3 y Atlas transporta moléculas orgánicas, o peor, biología sintética incrustada en sus emisiones, la fusión de 2 evoluciones independientes podría causar una contaminación genética a escala planetaria. Algunos biólogos lo llaman panspermia invertida, no vida viajando de Marte a la Tierra, sino vida sembrada en Marte deliberadamente. La cuestión aterradora es esta: ¿y si el objetivo nunca fue la destrucción? ¿Y si el objeto es un sistema de entrega y Marte un incubador? Cuando 3 y Atlas se acercó a su periastro marciano, el telescopio James Webb lo fijó para un escaneo ultraprofundo final. El resultado se mantuvo en secreto 48 horas antes de filtrarse parcialmente. Las filtraciones contaban una historia más oscura. Los instrumentos detectaron polímeros sintéticos, moléculas semejantes a plásticos terrestres y nanotubos de carbono mezclados con gases naturales. No son estructuras que se formen en el vacío ni en el calentamiento de cometas, sino materiales diseñados. Además, los espectrógrafos captaron anomalías isotópicas constantes en carbono e hidrógeno, incompatibles con cualquier cuerpo conocido del sistema solar. En resumen, 3 y Atlas contenía cosas que no deberían existir en el espacio. Los datos fueron compartidos en privado con las principales agencias espaciales. Se convocaron grupos de trabajo de emergencia, no porque pudiéramos detenerlo, sino porque el tiempo se agotaba para comprender qué era realmente. Cuando el pánico crecía, la NASA tomó una decisión sorprendente: silencio. Los comunicados cesaron. La telemetría de Perseverance y Tianwen 1 mostró vacíos. Las preguntas sobre escenarios de impacto fueron desviadas. Algo había cambiado. Y entonces, en una transmisión clasificada filtrada más tarde, apareció la frase: protocolo de impacto iniciado. Nadie sabía lo que significaba, pero insiders afirmaban que se enviaron señales cifradas desde estaciones terrestres a todo el equipo operativo en Marte. Curioso, dado que no existe método conocido para desviar o interceptar 3 y Atlas.
a menos que el objetivo no fuera defender a Marte, sino prepararlo. Si Atlas es un sistema inteligente, incluso semiautónomo, podría responder a firmas energéticas, balizas orbitales o impulsos codificados. Y si la Tierra acaba de activar esos sistemas, puede que hayamos confirmado que escuchamos. Peor aún, puede que hayamos confirmado que respondemos. Fuera cual fuera la inteligencia detrás del objeto, si es que existe, ahora sabría que somos conscientes. Un equipo de criptógrafos del Net Institute hizo algo inesperado. Tomó la trayectoria actual, el tiempo de máxima aproximación, la velocidad y los vectores gravitatorios, datos conocidos por cualquier astrónomo, y los tradujo en código binario. Lo comprimieron con algoritmos estándar de mensajes interestelares. El resultado no fue ruido aleatorio, era estructurado, repetitivo. Mostraba intervalos numéricos que correspondían a números atómicos: 6, 8, 14, 26, carbono, oxígeno, silicio, hierro, bloques básicos tanto de la vida como de las máquinas. Entre ellos, contaba regresivas de números primos y patrones compatibles con protocolos de mensajería recursiva. En resumen, la trayectoria de Atlas podía ser en sí misma un mensaje en movimiento. No transmitido por radio, sino por comportamiento, por tiempo, por presencia. Eso significaba que no solo presenciábamos un rumbo hacia Marte, estábamos ante un evento comunicativo, y la propia ventana de impacto era parte del mensaje. Si impactaba, era una proposición; si fallaba, otra. En cualquier caso, la respuesta ya estaba escrita en las estrellas, y cuando la trayectoria proyectada se estrechaba, los científicos planetarios notaron una coincidencia aterradora. La nueva ruta cruzaba un corredor estrecho justo sobre Elysium Planitia, una región joven de Marte con extrañas formaciones simétricas. Imágenes satelitales revelaban crestas concéntricas, flujos espirales y patrones semejantes a Fibonacci. No eran nuevos. Pero lo perturbador era que el vector de descenso de Atlas se alineaba con una depresión central. Una cuenca circular de 35 kilómetros de ancho no mostraba origen de impacto ni restos volcánicos. En su centro había depósitos de silicatos cristalinos con propiedades de refracción únicas, que bajo radiación solar emitían pulsos infrarrojos en intervalos regulares. Antes, se consideró una rareza geológica, pero ahora, los científicos preguntaban: ¿era un accidente o un faro? Un punto de encuentro. Y justo cuando Webb volvió a fijarse en Atlas, surgió otra anomalía. Detrás del objeto, a 007 UA, se movía una sombra secundaria. No era escombro ni gas. Era algo más oscuro. El radar no lo detectaba. El infrarrojo no lo calentaba. Pero la fotometría mostraba una caída de luz que seguía a Atlas en perfecta sincronía. Esa sombra mantenía distancia constante, inmune a gravedad o aceleración, y al representarse en coordenadas polares trazaba una órbita perfecta. Algo lo acompañaba. No lo escoltaba, no lo dañaba, simplemente lo reflejaba. Las especulaciones estallaron. Un objeto secundario, un DRAN, un eco gravitacional, un protocolo. Por primera vez, los investigadores empezaron a considerar que 3 y Atlas no fuera el protagonista principal, sino el portador de algo más elusivo. Y con todas las miradas puestas en la fecha de impacto proyectada, el patrón se volvía aún más inquietante.